Saludos, bienvenidos a su programa Alerta Cristiano, programa que se transmite todos los miércoles y sábados por la cadena CTNI y los viernes a las 7 de la noche, miércoles y sábados a las 9 de la noche. CTNI, una cadena por toda Norteamérica, Caribe, Centroamérica, Suramérica. Gracias por el privilegio de su sintonía. En esta ocasión vamos a estar trabajando el tema de camino a las urnas, porque ya en cuestión de días, el 8 de noviembre de 2016, se llevan a cabo las elecciones generales en Puerto Rico y Estados Unidos. Vamos a discutir, ¿verdad? Hacer más bien una reflexión de cómo el elector, que es ciudadano, que tiene una responsabilidad ciudadana y a la misma vez es una persona de fe cristiana, ¿cómo emitimos ese voto? Hay todavía algunos indecisos, es difícil tomar la decisión, mas sin embargo queremos que usted tenga paz tomando la decisión, que tenga tranquilidad. Le vamos a dar unas recomendaciones generales y sabemos que nuestra confianza siempre está puesta en Dios. Les está hablando Claribel Maldonado, portavoz de Mujeres por Puerto Rico, y estamos hoy acompañadas de la pastora Ada Enríquez. Buenas, saludos a todos los televidentes, saludos Clary, siempre es bueno estar aquí. De hecho, hoy yo voy a estar moderando, así que vamos a estar cambiando un poco y excusamos a nuestro compañero, el licenciado Eduardo García Resach, y queremos en este día comenzar como de costumbre con un texto bíblico que está en el Salmo 85:8, muy importante porque mientras vamos de camino a las urnas hay mucha tensión, uno puede percibir mucha tensión en el pueblo, hay gente que dice no sé qué hacer, hay tanta crisis económica, muchas malas noticias han llegado. Sin embargo, mire lo que nos dice el Señor en su palabra en el Salmo 85, versículo 8. Escucharé lo que Dios el Señor va a decir, porque Él va a hablar paz a su pueblo y a sus santos, para que no caigan en la locura. Así que en este tiempo, mientras nosotros vamos de camino a las urnas, debemos sacar tiempo para reflexionar delante del Señor, porque Él nos va a hablar, nos va a dirigir y nuestras emociones van a poder estar tranquilas y nosotros vamos a poder ir el martes 8 a ejercer nuestro derecho al voto. También recordando a Éxodo 18:21 que dice, si vas a escoger a alguien, que sea una persona capacitada, que sea temerosa de Dios y que sea no dado a la avaricia. Así que con eso en mente vamos a empezar, Clary, y sobre todo considerando esto que está pasando en Puerto Rico, que la gente está diciendo, ¿por quién yo voy a votar y cómo voy a decidir, el pueblo cristiano particularmente? Sí, es así, y son textos poderosos que debemos de revisitar, yo creo que cada mañana en nuestras oraciones devocionales de aquí al 8 de noviembre, porque, pastora, la gente está abrumada. Eso es cierto. Está abrumada pues porque son los días antes, ha habido un bombardeo de propaganda, un bombardeo de supuestos artículos de prensa, ¿verdad? Que eso es otro de los desafíos que tenemos. La prensa que tenemos se aleja muchas veces de ser informativa y también asume unas posiciones y unas opiniones, unas líneas editoriales que desvían al pueblo en vez de informarlo. Pero vamos a sacar un momento para reflexionar, para prepararnos. Es una bendición que hayamos nacido en un país con el sistema democrático. Definitivamente. Sistema imperfecto, en tanto y en cuanto el gobierno de hombres es imperfecto, pero aún democracia, y sin, ¿verdad? Apreciamos desde ese lado que el ciudadano tiene algo que decir en cuanto a qué gobernante va a escoger. Y algo que aportar, mira, Clary, como pastores, nosotros tenemos que reconocer lo siguiente. He escuchado en estos días muchas personas decir que Dios pone y quita gobernantes, ¿verdad? Dice que Dios pone y quita reyes. Sin embargo, mencionaste algo muy importante. Lo primero es que nosotros estamos en un sistema democrático. Dios no nos puso a nosotros en la tierra para tomar todas las decisiones y que nosotros no aportáramos nada, que es el elemento que estás trayendo ahora a consideración. Entonces, nosotros no vivimos en una monarquía que nos imponen quien nos gobierna, sino que nosotros tenemos un deber de ejercer una responsabilidad con diligencia. Okay, ¿por quién yo voy a votar? ¿A quién yo voy a escoger? Es decir, que tengo la capacidad de aportar a lo que es mi presente y a lo que va a ser mi futuro.
porque es muy fácil uno decir, no, esto Dios es el que quiere que sea así, pero yo no sé, el Dios que yo conozco no hubiera escogido a Hitler para liderar a Alemania y que mataran a los judíos. Así que es muy importante que nosotros como pueblos hagamos todo este análisis y lo hagamos con la conciencia de que Dios nos ayuda en el proceso y que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para su pueblo, que nosotros estamos bajo una insignia que es la isla del Cordero, que definitivamente Dios tiene un buen propósito y una buena voluntad para nosotros. Así es, y yo tengo un testimonio personal, pastora, porque yo la mitad de mi vida adulta no ejercí mi derecho al voto. Parte de esa población apática, parte de esa población abrumada, parte de que, ay, eso no importa mi voto, un voto menos. Un voto más o menos que ¿Qué importa, verdad? En ese club estaba yo, ¿verdad? Sin embargo, llegué a los grupos y a unos grupos de mujeres sabias, cristianas, de buen testimonio, que nos educaban en todos los desafíos que se estaban dando, ¿verdad?, en la crianza de los hijos, en cuestiones de la temática de la sexualidad, de la temática de la santidad de la vida, el aborto, la eutanasia, de las libertades ciudadanas, de todo esto, y así fue que se formó Mujeres por Puerto Rico. Qué tremendo. Y entonces ya yo tenía mi segundo hijo de 4 años más o menos, el chicuelo, y estábamos viendo en la televisión un debate presidencial de Estados Unidos. Eran el señor McCain y el señor Obama. Wow. Y el chicuelo me dice, mami, ¿por quién de esos dos señores tú vas a votar? Y yo le digo, ay, es que en Puerto Rico no podemos votar por el presidente de Estados Unidos. Yo muy correcta, ¿verdad? Muy sabia, madre. Y el chiquito se vira y me dice, mami, pero si tú pudieras, ¿por cuál votaría? ¿Por cuál? Eso fue para mí una revelación, fue una bofetada, ¿verdad? De que qué yo estaba haciendo, tenía un privilegio de vivir en una democracia, un derecho al voto, y que no se trataba de mí, sino que ese voto también formaba parte de mi legado a la nueva generación. Y Dios tiene un remanente listo. Él va a hacer lo que va a hacer. Nosotros todos estamos claros en eso, de que todo se va a cumplir como Él lo diseñó. Mas, sin embargo, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿dónde estoy yo ubicado? Dentro de ese plan y el propósito. Dentro de ese plan y de ese propósito, y el voto no estaba fuera de eso. Y así fue que yo salí de ser una abstemia al voto a ser una votante. Qué bueno que lo compartes, porque muchas personas dicen, yo no quiero tocar eso ni con un palo largo, no quiero meterme en ese proceso, y estás diciendo, no, es importante. De hecho, algo que le he estado diciendo a algunas personas que me dicen, no quiero votar, es, esto costó tanto. A nosotros que tenemos unas edades ¿verdad?, de minoridad, no nos costó sangre, sudor y lágrimas, y hasta la vida. Pero hay gente que nos precedió que para que nosotros pudiéramos votar y decidir por nuestro gobierno, padecieron aún, ¿verdad?, aún la muerte. Y es bien importante que nosotros podamos apreciar e ir como una persona responsable a las urnas, ¿verdad? Considerar, yo disfruto este derecho, no me voy a despojar de él, y como tú dices, sí, pero a la hora de hacerlo como yo, lo voy a hacer. Que si me pregunta a mi hijo o me pregunta un vecino, ¿por qué tú vas a votar por este o por aquel? ¿O por qué decidiste que querías abstenerte? No es solamente porque no quiero envolverme en eso, sino que tengas un pensamiento claro, conforme a mis principios por esto, ¿verdad? Quizás es un voto de quejarme, etcétera, pero tengo que tener los elementos para explicarlo. Otro de los elementos es que es difícil, es una decisión difícil. Muy difícil. Y estamos viviendo una cultura, pastora, en donde lo que nos duela mucho, lo esquivamos. Pero esa conducta tiende a ser más destructiva que constructiva, porque no podemos estar evitando todo lo que nos duele todo el tiempo. Y es doloroso, y en tanto en cuanto sabemos, ¿verdad? De eso hablaremos más adelante en este compartir, que no tenemos candidato perfecto en tanto y en cuanto nosotros tampoco somos perfectos. Y sabemos que son tiempos difíciles,
Más sin embargo, tenemos que mantener, si por algo el pueblo de Dios se tiene que mantener, es que tiene que iluminar, no importa, ¿verdad? Cuánto una velita en un cuarto oscuro ilumina. Eso es definitivo. Mira, en tiempos donde el corazón desfallece, uno tiene que recordar las Escrituras. Dios se reservó a gente como Daniel, gente como Esther, gente como Mardoqueo, que en realidad hicieron las diferencias. O sea que nosotros vamos a hacer esto responsablemente sabiendo que Dios tiene un plan que es mayor a lo que es aparente. Si todos nosotros como pueblo cristiano nos unimos y cada uno conforme ha entendido, ¿verdad?, en su análisis y aún en su dirección, si ha estado orando y va y ejerce su voto, y lo estamos haciendo con esa conciencia, yo sé que Dios va a intervenir y va a ser claro su guianza sobre nosotros, porque esta tierra es una tierra que es bendecida. Así es, estamos seguros de eso. Y pues vamos a seguir, ¿verdad?, la conversación y la reflexión con ustedes, amigos, en el próximo segmento. Las mujeres, ¿cuánto peso tenemos en este proceso de ir a las urnas? Vamos a hablar de ese detalle y también vamos a hablar del detalle de cómo se han ido desarrollando las diferentes propuestas de los diferentes partidos y candidatos independientes. Así que llame a su hermano, su hermana, su amigo, busque un refresquito, un cafecito. Los esperamos aquí, de camino a las urnas en Alerta Cristiana. Saludos, estamos de vuelta en este programa Alerta Cristiano y estamos considerando hoy de camino a las urnas, un tema que es importante, relevante para toda persona y particularmente para el pueblo cristiano. Me acompaña Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico y tenemos una pregunta sobre el tintero. Claribel, ¿cuáles son los retos que confrontamos nosotros como electores? Pues mira, en este momento histórico de estas elecciones 2016, que tenemos 4 partidos, por decir así, tradicionales, ¿verdad?, y 2 candidatos independientes. En Mujeres por Puerto Rico hicimos un análisis de todas esas propuestas, ¿verdad?, de todos sus planes de gobierno, qué ofrecen, cómo lo van a hacer, etcétera. Eso es bien importante, disculpa que te interrumpa un momentito, Claribel, porque mucha gente está pensando qué herramientas yo puedo utilizar donde me puedo educar. Así que ella nos dice que Mujeres por Puerto Rico ya hizo ese trabajo que es bastante tremendo. Fueron más de 1000 páginas de contenido, videos y entrevistas. El informe se llama Informe de Plataformas de Gobierno 2016. Está posteado en el Facebook de Alerta Cristiano. También está disponible para descargar en diocesisdearecibo.org. En tanto y en cuanto somos una organización interdenominacional, pues nos colaboran, ¿verdad?, diferentes ministerios evangélicos y católicos. Así es que en diocesisdearecibo.org, en la sección del título de voto,
Ahí está el documento del análisis de plataformas 2016. También está disponible en fielesalaverdad.org. Ahí hay un título que dice Electoral 2016 y hay unos documentos de reflexión, guía de plataformas, es la nuestra, fielesalaverdad.org. Pues pastora, cuando leímos todo ese material, nos metimos todo ese material al cuerpo, mis compañeras y yo, ¿verdad? Que no están aquí, las excuso porque pues una de ellas se le enfermó su mamá y bueno, nosotras las mujeres ya sabe, con 20 cosas. Hay que cuidarlos. Pero las bendecimos desde aquí. Cuando leímos todas las propuestas, nos dimos cuenta que todas las 6 tenían unos elementos en común. ¿Y cuál es ese? Tienen todos en común el elemento de la sexualización de los derechos. ¿Y a qué nos referimos con la sexualización de los derechos? Pues que todos, en mayor a menor grado, han aplicado el elemento de la práctica en sexualidad de una persona a cuanto derecho constitucional o derecho civil o política de gobierno hay. Que en alguna área los igualan. Que lo ponen equivalente a todos los demás derechos exacto. naturales, exacto. O sea, lo que practica una persona en su intimidad, lo han elevado como si fuera un derecho natural, un derecho civil, en la misma categoría que está la libertad religiosa, por ejemplo, o en la misma categoría que está la raza. Por lo tanto, que en mayor o menor ámbito también le va a estar proveyendo una serie de protecciones. Exacto. Y queremos aclarar algo. O sea, el derecho natural es derecho natural porque en tanto y en cuanto somos persona humana, por ejemplo, el ser humano siempre va a buscar en un momento en su vida de dónde viene, a dónde va y cuál es el propósito de su vida. El elemento que el ordenamiento legal o civil llama religioso recoge ese factor humano. Esa verdad. Esa verdad. Es una verdad. El ser humano va a buscar de dónde viene, a dónde va y cuál es el sentido de su vida. Y la participación religiosa, ¿verdad? O su práctica de fe fue colocada por el Creador. Termine esa persona creyendo o no en el Dios que nosotros creemos, ¿verdad? Pero va a utilizar ese mecanismo para esa verdad dentro de su vida. Cuando yo entonces a una práctica en sexualidad particular la introduzco al mismo nivel de esa necesidad natural, voy a tener a la corta o a la larga unos choques. Porque se supone que el derecho humano natural es que no importa si es hombre o mujer, en tanto nace hombre o mujer, tiene derecho a alimento, ¿verdad? Sí, tiene que la persona derecho vale por el a simple educación, sentido de que existe, de que es persona humana. De que es persona, exacto. Cuando yo digo que ahora se va a añadir esa fórmula, cómo yo me identifico o cómo yo me expreso en mi intimidad, hay un disloque, porque no había nada dañado y quise arreglarlo. Entonces, todas las plataformas tienen el elemento común de que han comprado en mayor o menor grado el aplicar la orientación sexual y la identidad de género en una serie de derechos, políticas, de educación o de libre empresa derecho o laboral, de exacto. derecho laboral, y eso viene a complicar las cosas, porque a la hora de la hora todo parte por lo más fino y bifurca en los niños, ¿verdad? En cómo estamos levantando esa nueva generación. Y todos en mayor o menor grado tienen ese desafío. El otro punto en común que tienen los 6 es que los 6 han comprado, ¿verdad?, o han abrazado en mayor o menor grado la medicalización del cannabis, lo que conocemos cotidianamente como la marihuana. Este es un tema bien técnico, pastora, y hay mucha desinformación. Y tenemos que reconocer que no importa por cuál votemos, vamos a tener ese desafío. Eso es bien importante porque ya eso le establece a las personas que sí interesan votar por uno en particular, que de todas maneras ninguno de ellos nos va a salvar. Vamos a tener que trabajar cuando ellos estén en el gobierno, si alguno de ellos saliera, con esa parte de sus posturas
que quizás vamos a tener conflictos y nos requiera a nosotros entonces actuar, ¿verdad? Y colaborar de alguna manera, nosotros estar activos. Y pastora, otro punto en común que está incluido bajo la sexualización de los derechos es el tema del matrimonio. Todos los 4 partidos y los independientes, a partir de la decisión del Supremo, ¿verdad? En cuanto a Overturn versus Hodges, que usted lo conoce muy bien, han aceptado eso, los beneficios del matrimonio para las parejas del mismo sexo como un dado. Y eso tiene una realidad. Claro que el tribunal, ¿verdad? Este día tomó esa decisión que no representa necesariamente a la nación o un pueblo, pero entonces se perpetúa la idea de que el matrimonio es una cosa en lo civil y otra cosa en lo religioso, cuando el matrimonio no es ni religioso ni civil, es mucho más, y entonces se empieza a la ruptura de continuar, ¿verdad?, con esa ruptura de devaluar el matrimonio. Y también todos, en algún mayor y menor grado, fomentan esa decisión del Supremo, y otros la exponen como bipolar o dicotómica. O sea, aceptamos lo que trajo el Supremo y lo vamos a honrar, mas sin embargo nuestra definición de matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entendemos que a la corta o a la larga va a haber que tomar unas posturas y vamos a tener ese desafío localmente otra vez. Es casi como si dieran que esta es mi opinión, pero como esto es lo que está en vigor a nivel legal, pues nos vemos obligados, ¿verdad? Esa es la premisa inarticulada. Nos vamos a ver obligados quizás a implementarlo. Y eso es lo que nos quieres explicar, ¿verdad? Que una cosa es mi concepto individual, aunque sea candidato, y otra cosa es lo que puedo estar obligado a hacer porque el ordenamiento legal parece ser que me está inclinando hacia allá. Así es. Y entonces nos estamos separando de una realidad. Es que el gobierno, cuando nosotros lo establecemos, nosotros tenemos un consenso como pueblo de unos principios. Quizás por eso en nuestra Constitución tenemos en el preámbulo que vamos a crear el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Ve? Eso está directamente en la introducción, así que estos temas del derecho natural, del matrimonio como está concebido de una manera quizás biológica, que fue abrazado también por la religión, está allí inmerso, es parte de nuestra cultura y de quienes somos, y lo que estás diciendo es, pero ahora esto se está separando y tenemos que atenderlo. Exacto. Entonces, hay un llamado que queremos hacer. La base electoral de las mujeres es del 54%, pastora. 54 nosotras. Nosotras. Así que vamos a ser las responsables de estas elecciones. Vamos a ver cuando aparentemente así hemos sido ya en las pasadas otras 2 y se mantiene esa tendencia para esta. 54%. Sí, por lo tanto, ante esos desafíos en común, ¿verdad?, que están planteados en todas las plataformas de gobierno, nosotras nos sentamos y decidimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra actitud para ejercer el voto? Como mujeres, como estás mujeres, hablando ahora, sí. Y como Mujeres por Puerto Rico, la organización, decidimos que los 2 puntos más neurálgicos o los no negociables son la santidad de la vida y la libertad religiosa. La santidad de la vida en tanto y en cuanto es el primer derecho, porque sin vida no hay nada. Y tenemos que evaluar cuán cerca de ese concepto del respeto a la vida, de fomentar la vida, están esas propuestas. Y por otro lado, la libertad religiosa. ¿Por qué la libertad religiosa? Porque es la más preciada de todas las libertades en tanto y en cuanto nace de la necesidad que tiene el ser humano, de, como dijimos en el pasado segmento, de dónde vengo, a dónde voy y cuál es el propósito de mi vida. Si un Estado, y ya lo hemos visto en la historia y de eso usted sabe mucho, empieza a quitar, a mermar, a obstaculizar, a desaparecer la libertad religiosa, mire, puede desaparecer cualquier otra libertad. Sí, así que definitivamente estos
estos elementos son demasiado importantes. Me parece que en el próximo segmento debemos hablar de ver cuáles son las posturas de los 6 candidatos, a grosso modo, sobre este particular. Así que pausamos y regresamos. No se vaya. La iglesia trabajando por tu comunidad. El Ministerio Caleb de la Iglesia La Senda Antigua se da la tarea de visitar hogares de personas de edad avanzada, llevándoles alabanzas, palabra de vida, además de orar por ellos y por su salud, les llevan la Santa Cena del Señor. La iglesia haciendo la diferencia. Viaja a Israel con el apóstol Wanda Rolón. Del 17 al 29 de abril 2017 estaremos visitando Cesarea Marítima, el río Jordán Nazaret, el Mar Muerto y Madrid, España. Nos acompañará Isabel Valdés, Egleida Beliard, Magdiel Narváez el Galileo y la salmista profética Marisol. Para más información pueden llamar a Pronto Travel al 787-798-6455 o escribir a prontotravel@hotmail.com. Hemos regresado a este programa Alerta Cristiano. Hoy hablando del tema Camino a las Urnas. Estamos con Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico y en el segmento anterior nos quedamos por discutir cuáles eran las posturas de nuestros candidatos con relación a la libertad de la vida, el derecho a la vida y el derecho a la vida, la santidad de la vida y la libertad de religión. Sí, porque entendemos que aunque hay muchos issues, muchos asuntos, muchas controversias, ¿verdad? Educación, salud, etcétera. Nosotras nos dedicamos a examinar esas plataformas en lo que llamamos los asuntos medulares de nuestra organización. Los asuntos medulares son la vida, la familia, los padres como primeros educadores de sus hijos y de las libertades de expresión, conciencia y religiosa, la religiosa la más preciada. O sea, en nuestros estatutos, esos son los 4 temas medulares que nosotras trabajamos como organización. Por lo tanto, el análisis, cuando usted lo busque, que va a estar en el muro de Alerta Cristiano y que también está en fielesalaverdad.org y diócesisdearecibo.org, Análisis Plataforma 2016, se circunscribe solo a esas temáticas, porque eso es lo que la organización, ¿verdad?, trabaja. En cuanto a la santidad de la vida, analizamos los siguientes aspectos, y es que si reconocían el no nacido como persona y si validaban el aborto positivamente, ¿verdad? Y entonces ahí el reconocer el no nacido como persona, hay prácticamente una no expresión. Vamos a empezar. El candidato Sidre, Manuel Sidre, candidato independiente, es ambiguo. Cuando dices ambiguo, ¿a qué te refieres? Cuando decimos ambiguo es que reconoció por un lado que obviamente Dios es el que da la vida y quita la vida, pero no habla categóricamente del no nacido. No aborda el tema. No lo aborda categóricamente. La candidata independiente Lúgaro no lo toca el tema, no reconoce al no nacido como persona. El PIB tampoco, el Partido Independentista tampoco reconoce al no nacido como persona. El Nuevo Progresista, su líder se expresó en cuanto al tema del aborto y entonces él reconoce la vida en el vientre materno. Y entonces dice que lo que tenemos que mejorar es en la educación de valores para que comencemos a fomentar que dentro del vientre, ¿verdad?, hay una vida, para que entonces no se llegue el respeto a la vida, fomentarlo desde el vientre. Sí, que seamos una cultura de vida, el aprecio de la vida. Una cultura de vida. El Partido Nuevo Progresista sí hubo una expresión de su líder y en su plataforma se hace la referencia a respeto de la vida. O sea que está la oración, el término literalmente, respeto a la vida. El Partido Popular Democrático no hace expresiones y el Partido del Pueblo Trabajador tampoco hace expresiones. Cuando ahondamos en el tema ya específicamente del aborto, que el aborto a veces se trata directamente, así mismo, aborto, terminación de embarazo, pero hay unos caballitos de Troya por donde entra también el aborto,
que es derecho reproductivo de la mujer, o anticoncepción, o derechos sexuales. El aborto entra por ahí, pero utilizan estos caballitos de Troya para no decir aborto, porque aborto se oye muy feo, ¿verdad? Es mejor hablar de los derechos reproductivos de la mujer. ¿Quién le va a negar los derechos reproductivos? Eso suena tan positivo que nadie sí, pero piensa en terminación. internacionalmente se usa para seguir fomentando y distribuyendo el aborto. Cuando fuimos a evaluar si validaban positivamente el aborto, el candidato Sidre no lo valida positivamente, la candidata Lúgaro sí valida positivamente el aborto, el Partido Independentista sí valida positivamente el aborto, el Partido Nuevo Progresista no lo expresa, ¿verdad? Sí, obviamente reconoce los derechos que tiene la mujer en su planificación familiar, etcétera, pero ese tema no lo aborda. Pero exacto, el aborto no lo va a encontrar como que lo fomenta. El Partido Popular Democrático en ese tema del aborto es ambiguo. Es ambiguo en tanto y en cuanto presenta en su plataforma educativa en educación sexual el seguir fortaleciendo organizaciones sin fines de lucro especialistas en educación sexual. ¿Y cuál es el problema ahí? Que en esta actual administración del Partido Popular Democrático, ¿verdad? La administración García Padilla, hizo alianzas con unas organizaciones feministas que nosotras llamamos hembristas, ¿verdad? ¿Por qué hembristas? Porque tienen unos sesgos a un sentido de superioridad de la mujer sobre el varón, o sea, la contraparte del machismo. Lo mismo que queremos erradicar. Y tan malo es el machismo como el embrismo. Pues cuando analizamos los programas de salud escolar de esta administración del Partido Popular Democrático, vimos que todas esas organizaciones sin fines de lucro especialistas en educación sexual, todas fomentan el aborto. Si esta nueva administración, ¿verdad? Mantiene esas alianzas. Mantiene esas mismas alianzas, aunque su candidato dice, ¿verdad?, que si el señor Bernier le preguntaron y él dijo, bueno, si viene alguien a mí, una persona a mí, diciéndome esa situación de la posibilidad de abortar, yo le daría un mensaje de amor que le diga que sí a la vida, porque sí lo dijo. Mas, sin embargo, su plataforma tiene un peso muy importante de fortalecer las alianzas con las organizaciones pro aborto. Así es que en ese criterio evaluativo tuvimos que poner que el Partido Popular Democrático es ambiguo, porque no ha asumido en la política pública una plataforma pro vida. Claribel, mencionaste algo bien importante y es que estas corporaciones sin fines de lucro se presentan como unas organizaciones que están promoviendo los derechos de la mujer. ¿Y por qué digo que es importante? Porque para el elector normal que no conoce esto, cuando lo oye dice, pero esta gente está haciendo lo correcto, y estás diciendo, tenemos que mirar más a fondo, no solamente el título, sino la ejecutoria, a qué va dirigida, ¿verdad?, tanto las organizaciones como las personas. Y en nuestro documento pusimos en la sección de apéndices cuáles eran las organizaciones, porque son nombres muy inocuos, pastora. O sea, Taller Salud. ¿Tú te vas a imaginar que una organización que se llama Taller Salud hay aborto? No, para nada. Eso es vida. Asociación Pro Bienestar de la Familia, Pro Familias. ¿Te vas a imaginar que ahí le están fomentando aborto a los chicos en la escuela? Es como cuando te dicen planificación familiar, que tú piensas, voy a tener uno, cuánto yo voy a tener de presupuesto, no piensas, vas a terminar con el que tiene. Eso tú no lo piensas. No, que está pues allí. Cuando descubrimos esa intención del Partido Popular de seguir fortaleciendo esas alianzas con esas organizaciones que fomentan el aborto, pues entonces dijimos, esto no cuadra con lo que expresa su líder, pues entonces están en una ambigüedad y van a tener que tomar una postura y no la han tomado. Si mantienen la tendencia, sabemos que van a continuar siendo pro aborto. Partido por el Pueblo Trabajador categóricamente sí fomenta el aborto. O sea que tenemos, de todos tenemos candidato Sidre no lo ve positivamente, el Lúgaro sí ve el aborto positivamente, Independentista sí ve el aborto positivamente, el Nuevo Progresista pues no se ha expresado a favor del aborto, sí en respeto a la vida, el Popular está ambiguo en tanto y en cuanto su plataforma sí tiene un riesgo de continuar siendo política pro aborto, y el Partido del Pueblo Trabajador sí es pro aborto.
Eso es un punto muy importante para nosotras las mujeres porque esa cultura de la vida versus la cultura de la muerte te sienta como una pauta en cómo se puede comportar en otras áreas. Este mismo issue de la educación sexual, el pueblo tiene que saber que impacta lo económico. No solamente que puede construir una vida o destruirla, impacta también lo económico. Pastora, el presupuesto de salud, según una fórmula Cambridge del Reino Unido, la Universidad de Cambridge, el resultado de la revolución sexual en términos de costos de salud puede ser de 2 a 3 veces mayor que el del uso de tabaco, alcohol y obesidad. Wow. Cuando nosotros analizamos el presupuesto de Puerto Rico de salud, público y privado, los gastos de salud que tenemos, y según esta fórmula, por la liberalidad sexual, puede aumentar 20% a un 40% el gasto. Dios mío. Pues entonces nos decimos, wow, esto es económico también. Sí, tiene un impacto directo. Tiene un impacto directo. La finanza. Exacto. Y entonces el otro aspecto donde nos fijamos mucho fue en la libertad religiosa, pastora. Y ahí tratamos de descubrir cuál era la actitud en términos de la libertad religiosa de las organizaciones y la libertad religiosa de los individuos, nosotros los simples mortales, ¿verdad? Así que a nivel personal y a nivel institucional. Exacto. Entonces, en cuanto a libertad religiosa de las organizaciones, la institución, encontramos que el candidato Sidre está ambiguo, la candidata Lúgaro también ambiguo, el partido independentista también ambiguo, el nuevo progresista sí favorece la libertad religiosa de las instituciones, el Partido Popular también sí institucionalmente lo reconoce, y el Partido del Pueblo Trabajador, perdón, me equivoqué. El Partido Nuevo Progresista sí reconoce, el Partido Popular no se expresa en cuanto a la libertad religiosa organizacional, y el Partido del Pueblo Trabajador está ambiguo. Repito, libertad religiosa de las instituciones, Sidre ambiguo, Lúgaro ambiguo, independentista ambiguo, nuevo progresista sí favorece, ¿verdad?, la libertad religiosa categóricamente, popular democrático no se expresa y el pueblo trabajador está ambiguo. Cuando analizamos libertad religiosa de las instituciones, la mayoría están ambiguos porque saben que es un derecho tan claro, ¿verdad?, de la libertad religiosa, y que la institución, ¿verdad?, tiene ese peso en la sociedad, que se verían todos tan feos si dijeran estamos en contra de la institución de la iglesia y queremos cerrar las iglesias, ¿verdad? Sí, y que eso es algo que nos caracteriza como pueblo. Porque nos caracteriza como pueblo. Entonces dijimos, pues vámonos más a lo hondo, más profundo. Vamos a ver cuál es la actitud de la libertad religiosa, ya no de la institución, sino del ciudadano que practica su fe. Muy bien. ¿Y qué encontramos? En el ámbito público. Y entonces ahí nos encontramos que Sidre es ambiguo, que la señora Lúgaro no está en contra de la libertad religiosa de los individuos en tanto y en cuanto ella lo limita. En una entrevista, por eso bajen el informe completo, porque en el informe ahí tenemos las citas de los artículos de las entrevistas donde los candidatos se expresaron. Ella en una entrevista expresó, por ejemplo, le preguntaron sobre el famoso caso de Kim Davis, ¿verdad?, de Kentucky, donde ella era una registradora, registro civil, valga la redundancia, y donde le pidieron, ¿verdad?, que certificara una licencia matrimonial para una pareja del mismo sexo. Y Kim Davis, por sus creencias arraigadas religiosas de que el matrimonio es una institución sagrada para ella, ¿verdad?, donde ella lo cree como un hombre, entre un hombre y una mujer, según la Biblia lo dicta, etcétera, etcétera. Sabemos que enfrentó, ¿verdad?, un cárcel por eso, sí, destitución de su puesto. Pues le preguntaron a la candidata Lúgaro sobre ese caso. Y entonces, en las opiniones que ella emitió, ella dejó ver claramente que en su trabajo
tú y yo dejemos nuestras creencias en una gaveta y allí pues le digamos que sí a todo lo que el Estado diga. Eso es un poco difícil porque nosotros somos seres integrales. Entonces, las creencias no son un sombrero. Hay gente que sí las practica. Se pone un sombrero los domingos cuando va y lo deja allí enganchado y hace otra cosa. Pues, claro que lo hay, ¿verdad? No tapamos el cielo con la mano. Pero esas declaraciones, ¿verdad? De que ella conceptúa que no debemos llevar nuestras creencias religiosas en el ámbito público, en la esfera pública, en unas actividades dadas, pues entonces no favorece la libertad religiosa. El PIB tampoco favorece la libertad religiosa. El PNP tiene lenguaje textual de que va a proteger la libertad religiosa de los individuos. El Partido Popular Democrático no expresa nada en cuanto a libertad religiosa y el pueblo trabajador ambiguo. Así que, habiendo escuchado esto, creo que debemos dejar para el próximo segmento, después de considerar esto, vamos a ir a las urnas. ¿Cuál será la responsabilidad después que yo vote? Con esto regresamos. Hemos regresado con su programa Alerta Cristiano y estamos hoy tratando un tema que es muy relevante de camino a las urnas, porque el pueblo de Puerto Rico, así como la nación americana, se prepara para este martes 8 de noviembre ir a votar. Y como hemos estado hablando, esto es un derecho y una responsabilidad que nosotros tenemos, lo queremos ejercer con mucha diligencia. Nos acompaña Claribel Maldonado y nos gustaría que en los pasados segmentos hemos estado haciendo alusión a un informe que preparó Mujeres de Puerto Rico, que Claribel pueda empezar otra vez compartiendo con nosotros las direcciones a donde nosotros podemos acceder a este informe para poder hacer este ejercicio debidamente. Clary. Sí, está en el muro de Alerta Cristiano. Desde el miércoles de esta semana se posteó, lo pueden buscar, ¿verdad? Ahí, si no, pues se va a volver a colocar, ¿verdad? Más reciente para que lo encuentren más rapidito en Facebook de Alerta Cristiano. Y también lo pueden descargar en fielesalaverdad.org y en diócesisdearecibo.org, margen derecho, el menú que dice voto, oprimen ahí y les salen los documentos, entre ellos el análisis de plataformas 2016 de Mujeres por Puerto Rico. Entonces, también queremos indicar que pueden tener también mayor información en Puerto Rico Vota con Valores, esto es Facebook, en Mi Voto Pro Familia y en Voto Moral. Todo esto son páginas de Facebook. Con solo el feed informativo. Queremos decir que hay, ¿verdad?, algunas posturas, algunas guías electorales. Nosotras hemos estudiado guías electorales por los últimos 3 cuatrienios, tanto de aquí como de Estados Unidos, pastora.
Wow. Y las guías electorales no son ningunas perfectas, no son perfectas, ¿verdad? Son instrumentos de análisis y de trabajo. Porque eso es bien importante, porque lo que nos estás diciendo es, no tome estas guías a la ciega, sino que usted mírela como una herramienta y vaya y estudie y considere, ¿verdad?, a estos candidatos. Exacto, cuando usted vaya a Voto Moral o cuando usted vaya a Puerto Rico Vota con Valores y encuentre guías ahí, ¿verdad? Pues son mesas editoras que tienen cada una en fielesalaverdad.org, tienen una, por ejemplo, que es por récord. Ahí los legisladores, ellos les estudiaron cómo votaron los incumbentes, cómo votaron en el Senado, cómo votaron en la Cámara. Durante su incumbencia. Durante su incumbencia en todo lo que es pro vida, pro familia, pro libertad religiosa. Y le van a dar el récord y usted va a ver ahí cómo se portaron esos muchachitos y si son merecedores de su voto, de su confianza, en fielesalaverdad.org y electoral. Pero las guías electorales, ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos, son perfectas. Son una herramienta que nos ayuda y nos invita a escudriñar y a investigar. Y hoy en día que es más fácil, que está al alcance de un dedo usted hacer un search. Ese es un botón ahí. Exacto. Usted entonces use de su discernimiento. Yo he decidido en mi aspecto personal como electora, una vez tuve esa revelación de que tengo que votar, ¿verdad?, que fue el testimonio que di en el primer segmento, que mi responsabilidad no termina con el voto, comienza con el voto. Si yo di una confianza, yo recluté a ese servidor público, entonces yo entro ahora en el compromiso de vigilar, supervisar cómo se expresa el que ya no es candidato, el que ya es incumbente, que es electo, cómo se expresa, qué leyes está proponiendo, qué programas de gobierno está proponiendo, cómo eso me está afectando y si yo veo que está resbalando, ¿verdad?, y se está yendo hacia una cultura de muerte, no está respetando la libertad religiosa en diferentes ámbitos, yo lo voy a llamar, yo le voy a escribir y yo también le puedo visitar en su oficina. Es bien importante lo que dice Claribel, porque en ocasiones hemos tenido quizás senadores y legisladores que mientras están haciendo su trabajo se encuentran carentes de constituyentes, ¿verdad?, de ciudadanos que estén detrás de ellos diciendo esto es lo que queremos, y aunque ellos quieren hacer bien su trabajo, no solamente el aspecto de supervisar como tú planteas, sino es el aspecto de apoyar, de que él pueda decir, bueno, yo quiero votar de esta manera, aunque hay un pleno que se quiere oponer, porque mira, aquí tengo detrás a todos estos ciudadanos, que ese es el sentir del pueblo. Todos estos constituyentes están diciendo, nosotros hemos examinado este asunto y queremos que votemos de tal o tal manera o que se decida de tal o tal forma. Esto es bien importante. O sea, que después de votar no nos podemos quedar en la casa y ya. Usted asume el compromiso de ir a votar. Ya le hemos dicho, hay gente que se siente abrumada, pastora, porque dice es que no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Usted es bueno, yo soy buena. Decía Jesús cuando le dijeron, ¿por qué me dicen maestro bueno? Si bueno no hay ninguno, ¿verdad? Eso está en la palabra. Entonces, hay quien dice, ¿verdad?, que los gobernantes que hay son un reflejo nuestro. De todas maneras, no nos desanimemos. No nos desanimemos, es difícil y doloroso escoger y entrar en la reflexión. Le hemos puesto unas herramientas que yo hubiera querido tener cuando decidí votar por primera vez y ahora pues están al alcance de la mano y son imperfectas, pero he decidido que nada va a sustituir mi discernimiento, mi proceso personal, nada va a sustituir mi conciencia. Nada ni nadie va a sustituir mi inteligencia. Así es que yo me apodero del proceso, ¿verdad? Lo sufro, pero también lo gozo. Y después de haber sido una abstemia al voto, esta es mi tercera elección y tengo que decir que orando, organizándome y ocupándome, he tenido paz, pastora, en mi corazón, emitiendo el voto. Orando, organizándome y ocupándome. Y eso es bien importante porque aunque quizás hemos perdido la fe, aún en nuestros candidatos que están ahí dispuestos a ocupar las posiciones, el asunto es que si nosotros asumimos una postura distinta después que lo elegimos, que es que yo también veo esto como parte de mi trabajo, el yo estar pendiente de tu ejecutoria, el yo ir y decirte, oye, fulano, nosotros
tú planteaste que esta es la plataforma, se te está quedando esto es bien importante, surgió este otro asunto que a veces ellos no saben, pero que nos va a afectar y podemos estar ahí, pues entonces yo puedo pensar que puede haber un cambio, porque no solamente estoy orando ni organizándome, sino que estoy también ocupándome de lo que es el día a día de Puerto Rico. Sí, y de hecho, cuando los legisladores no lo saben todo, necesitan también ser educados. Y cuando están en un punto salvable, lo que nosotros llamamos un punto salvable, y llegamos unos ciudadanos a educarlo y presentarlo el lado de la verdad en cuanto a un asunto y cómo nos afecta en el ámbito público, cómo nos afecta en la educación de nuestro hijo, cómo nos afecta en nuestras libertades. Práctico y real. Y lo educas y en realidad es salvable, se le abren los ojos y te dice, bueno, un legislador tiene 3 formas de votar: por conciencia de lo que creen, sus convicciones, pero también puede votar por la presión de sus constituyentes, que somos los que les dimos el voto, o también puede votar porque se alineó con su partido. Importante. Entonces, ahí, por eso decimos que nuestra responsabilidad no termina con el voto, empieza con el voto, porque inclusive esa oficina, todo ese cuadro telefónico, todas esas computadoras por donde le puede escribir, esa oficina que pagamos nosotros, ¿verdad? Todo ese personal se supone que está a nuestro servicio para recibir toda esta educación, reclamos, opiniones, posturas. Sí, porque en el proceso nosotros le damos una delegación de autoridad, pero la autoridad la retiene el pueblo y quizás en algunos años se ha ido erosionando lo que es ese principio, de manera tal que a veces nosotros como pueblo pensamos, una vez lo elegimos, ellos deciden por nosotros y nosotros no podemos exigirle, no podemos colaborar y eso no es incorrecto, cierto. eso no es cierto. Hay que sudar la camiseta, esa es otra de mis consignas, sudando la camiseta. Mira, a veces se pierde tiempo viendo un programa de televisión, nosotras las mujeres charlando con las amiguitas. Ajá. Mire, una llamadita a nuestro legislador nos coge 2-3 minutos. Un email, más rápido. rápido. Y el día que hace un esfuerzo mayor, ¿verdad? Y se une con otros afines a su pensamiento y les da una visita en su oficina de pueblo, porque muchos van a tener oficinas en los pueblos, o sube a Capitolio, ¿verdad? A hacer el esfuerzo. Mire, porque los derechos, usted lo sabe mejor que nosotros, pastora, que ha luchado tanto, si no se practican, ¿qué pasa con ellos? Se pierden. Por eso es que es tan importante que vayamos a votar, que no, mucha gente dice, no, mi voto de castigo es que no voy. No. Voy a dañar la papeleta. No la dañe. Vote con conciencia, ¿verdad? Y entonces en eso de la papeleta, les pido que entren a yovoto.com. Yovoto.com es el organismo en internet que puso la Comisión Estatal de Elecciones y hay un montón de videos educativos. Sí, para hacer la tutorial. De tutorial de cómo manifestarnos en esa papeleta. Mujeres por Puerto Rico estamos llamando a voto por candidatura. Y si usted tiene un valor político de estatus muy arraigado y no se quiere deshacer de él, aún así usted puede votar por candidatos de valores usando el voto mixto. Solo que tenga cuidado. El voto mixto es que yo digo, pues yo soy de tal partido y pongo una cruz en el cuadrito debajo de la insignia del partido. Abajo, si es la legislativa, tengo 5 votos que hacer. Y esa es la clave 1-2-1-1. Un representante de distrito, 2 senadores de distrito, un representante por acumulación y un senador por acumulación. Si yo voto mixto porque yo soy de tal partido, yo no puedo dejar en blanco nada de los 5 abajo, que voy a cruzar líneas de partido porque estoy buscando mi candidato de valores. Así es que... Eso es bien importante. Eso es bien importante. Si usted es estadolibrista, estadista, independentista y tiene eso bien arraigado, tiene el voto mixto, pero no me deje abajo ningún voto en blanco porque se va a ser adjudicado al partido suyo. Y si el partido suyo no tiene candidatos pro valores en esa línea de la papeleta legislativa, le va a estar dando un voto a alguien que no quiso, que tampoco fue la intención. Exacto, que no quiso. También está la nominación directa, ¿verdad, pastora? Sí, hemos estado hablando cuando no tiene alternativas. Así que cuando no tiene alternativas, usted vaya ahí, la última columna de su lado extremo derecho.
Allí usted puede poner su X dependiendo de cuál es el puesto al que usted quiere nominar a alguien y al lado tiene que escribir el nombre, pero es importante saber que tiene que escribir el nombre de una manera correcta, que puedan identificar después la persona a quien usted está nominando. Y de hecho ha habido electores que han puesto a Jesucristo, Sí. cuando no han tenido alternativa, ¿verdad? Han puesto una cruz en el cuadrito de nominación directa y al lado Jesucristo. Sí, que lo que nosotros estamos de verdad es animándole a que usted pueda hacer ese voto consciente, ese voto diligente, ese voto de una manera responsable. Edúquese, crea que el gobierno fue hecho por nosotros y para nosotros. Así, y entonces es bien importante que aprendamos a manejar esto de una vez y por todas. No porque creamos que vamos a arreglar el mundo, sabemos quién va a arreglar el mundo, sabemos quién va a regresar el orden, sabemos quién, ¿verdad? Sí, Nuestro Dios es Jesucristo de la gloria. Simplemente que nuestro deber ciudadano debe reflejar quiénes nosotros somos. Y hay unas herramientas disponibles para los votantes de valores, para proteger la cultura de la vida, para proteger la libertad religiosa, la vida en tanto en cuanto es el primer derecho y la libertad religiosa en tanto en cuanto es la más preciada. Mira, Claribel, Dios nos dejó esta tierra, este terruño que le llamamos Puerto Rico, y es como, fue un voto de confianza que nos dio a todos nosotros, de darnos un lugar que es hermoso, un lugar donde nosotros podemos crecer para que lo administráramos bien. Así que a la hora de votar, esto es parte de nosotros. El rey viene en un momento, pero mientras el rey llega, a nosotros se nos dio para nosotros poder administrar esto de tal manera que refleje el reino. Así que ya nos queda apenas 1 minuto y medio y entonces, Claribel, quisiera que pudieras animar nuevamente a todos nuestros televidentes porque tenemos que llenar las urnas. Ore, ora, organízate, busca todas las herramientas que te hemos dado de fielesalaverdad.org, en Facebook Alerta Cristiano, Voto Moral, Puerto Rico Vota con Valores. Ahí te organizas y usas esas herramientas para tú escudriñar, discernir y hacer tu modelo de papeleta, ¿verdad? Según lo que se acerca a tus valores. Y ocúpate. Ocúpate es que ese día vas no solamente a velar por tu derecho al voto, sino por el derecho al voto de los demás. Si tienes una vecina que sus nenes son pequeños y no tiene quien le cuide a los nenes, cuida de los niños, o si su mamá está enferma o su padre, ofrécete, ¿verdad? Tú vas tempranito, ejerces tu voto y ofrécete a cuidar a un enfermo, ¿verdad? Qué bien, muy importante. Eso es ocuparse. Y sobre todo, por política partidista, ningún hermano en Cristo, ni ningún ciudadano debe de olvidar el respeto, ¿verdad? ¿Que pensamos distinto? Claro que sí, esa es nuestra gran diversidad. Pero todo el mundo dentro de su corazón quiere lo mejor para Puerto Rico, quiere lo mejor para su país. Así que este es martes 8 de noviembre, todos vamos de camino a las urnas. Te dejamos recordando que bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Alerta Cristiano, vota. Vota. Gracias por estar con nosotros.